Saludos, la paz del Señor, Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio. Ha comenzado tu programa Mies Church. Gracias por la oportunidad. Soy su amigo y su hermano Ramón Estien Meléndez. Te doy las gracias por la oportunidad que tú me das para poder dialogar contigo cara a cara. Pero también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que así puedas compartirlo con otros y motivar a otros a que puedan suscribirse a nuestro canal y compartir palabra del Señor que estaremos haciendo aquí, estudios bíblicos, algunas canciones, algunos cultos o diferentes actividades que hagamos en este canal para bendición de todos. Así que gracias por sintonizarnos y saludos a todos los hermanos en la fe y ministros también en la fe. Hoy quiero compartir con todos nosotros una palabra del Señor, pero primeramente quiero hacer una oración antes de comenzar esta palabra. Padre, gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias porque hemos podido, Señor, tener estos medios de comunicación para poder llevar tu palabra y poder seguir, Señor, alimentándonos todos nosotros a través de la palabra. Tú eres el buen pastor y el buen pastor siempre está dispuesto siempre a llevar a sus ovejas a pastos frescos. Señor, gracias te damos y hoy decimos, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, Señor, hoy nuestro socorro eres tú, nuestra esperanza eres tú, nuestra torre fuerte eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. En esta semana escuché a una persona que decía estas expresiones. ¿A dónde está Dios cuando el mundo sufre tantas muertes? ¿A dónde está Dios? Decía esta persona. ¿A dónde está Dios cuando somos maltratados por el sufrimiento? Ella decía, ¿a dónde está Dios? Yo cuando escuché a esta dama me acerqué un poco para escucharla mejor y si podía decirle algo, pues alguna palabra le iba a decir. Pero de momento a mi mente, mi corazón llegó una tranquilidad y dijo, solamente escucha un corazón hablando. Sus últimas expresiones fueron estas. ¿A dónde? Díganme, ¿a dónde está Dios? Si cuando oramos, las respuestas no llegan rápidamente. Y cuando llegan, a veces demasiado tarde, decía esta persona. Cuando mi corazón, mis oídos escuchaban esta expresión, el Espíritu Santo me traía a memoria una palabra, y la palabra es incertidumbre. Muchos seres humanos, nosotros los seres humanos, vivimos y actuamos demostrando seguridad. Pero el ser humano ha pasado por tanta decepción. El ser humano ha pasado por tantos fracasos. El ser humano ha pasado por tantos desalientos, tantos momentos difíciles, que ya el corazón del hombre realmente ha sucumbido, ha ido dirigido a un abismo de confusiones. Ahora, estas acciones que hace el hombre aquí en la tierra, lo llevan a, en vez de confiar, llevan al hombre a una desconfianza. El ser humano vive en este mundo tratando de confiar en alguien, pero muchos de los seres humanos hoy en día, eso no existe entre los seres humanos. Ya el ser humano prácticamente lo que está es realizando mucho más o confiando mucho más en sí mismo. ¿Y será esta confianza una confianza real? Jesucristo dijo unas palabras. No quiero que el que me escuche la malinterprete, sino que
vaya analizando lo que estoy diciendo. Jesucristo dijo en Mateos capítulo 16, versículo 24 en adelante, dijo unas palabras fuertes con dos preguntas. Jesús dijo: si alguno quiere conocerme a mí, venir en pos de mí, primero tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de Cristo, por causa mía, dice el Señor, la hallará. Y Jesús hace dos preguntas aquí. La primera es: ¿y de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y al final pierda su alma, pierda su vida? La segunda pregunta que el Señor hace aquí es: ¿y qué dará el hombre por un rescate, por rescatar su vida? ¿Qué dará el hombre por rescate por su vida? Son dos preguntas que el Señor hace en estos momentos a través de esta escritura de que hoy y de esta palabra de que estamos hablando. Así que yo le he puesto por título a esta reflexión de hoy, a este mensaje: la incertidumbre frente a Jesús. La incertidumbre frente a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces, cada año que pasa, el ser humano hace diferentes expresiones y siempre nos damos el apoyo o nos apoyamos nosotros mismos diciendo: este año es un año de éxito, es un año de triunfo y vamos a alcanzar grandes metas. Pero este año 2020, posiblemente hicimos esas expresiones, pero este año nos ha sorprendido la vida. Nos ha sorprendido muchas cosas que nos han llevado a reflexionar. O también a expresar como expresaba esta persona, teniendo un corazón lleno de incertidumbre. Y la incertidumbre no es consigo mismo, es con Dios. Así que, un momento dado, nosotros, la humanidad entera, nos acostamos a descansar y cuando nos levantamos, en el 2020 nos levantamos con una paralización mundial a causa de un virus llamado coronavirus o COVID-19. El ser humano, hermanos y amigos que me escuchan, el ser humano, en medio del caos, en medio de las consecuencias, de las circunstancias, podemos hacer expresiones positivas y también podemos hacer expresiones negativas. Podemos hacer expresiones por los medios que tenemos, por Facebook, Instagram, YouTube. Por todos estos medios podemos hacer expresiones de motivación, podemos hacer expresiones negativas. Pero si uno se pone a analizar las expresiones del corazón del hombre, en realidad, muchas veces son expresiones negativas. Ahora mismo el gobernador de Nueva York hizo unas expresiones que fueron fuertes. Se las hizo el presidente de los Estados Unidos, pero a lo último de su conferencia de prensa hizo una expresión que fue en contra de Dios, en contra de las oraciones, y le dio más lugar a que el levantamiento de Nueva York está surgiendo a causa del dolor. Oiga la expresión de un líder político en estos tiempos, a una sociedad en que está viviendo en estrés, a una sociedad en que está viviendo en pánico, a una sociedad en que está viviendo en presiones de ansiedad. Esto puedo notar y puedo ver que hay un aumento de una necesidad grande en el ser humano que hay que cubrirla rápidamente. Y es la gran necesidad de tener a Cristo en el alma, en la mente, en el corazón del ser humano. Hace falta
que el hombre tenga un encuentro con Cristo. Esto es un mensaje que quiero hoy hablarle a la conciencia, al corazón de todo el que me pueda escuchar hoy. Porque mire, han muerto en el mundo más de, si no me equivoco las estadísticas, más de 130,000 personas. Pero además de este caos que estamos viviendo y que estamos en nuestras casas encerrados y que las calles están desoladas, también hay unas estadísticas que están siendo reales, como por ejemplo el suicidio. El suicidio ya ha sobrepasado en estos primeros 13 meses que llevamos, todavía no se ha calculado abril, han pasado más de 250,000 personas que se han quitado la vida. 250,000. El cáncer, la enfermedad del cáncer, ya han sobrepasado de gente fallecida casi el 1,000,000 de personas en estadística. Búsquelo. También han fallecido personas, más de, yo creo que han sido 10,000 o 12,000 personas con el flu, con lo que se llama la influenza, los virus de la influenza. Han muerto personas. El año pasado murieron 62,000 personas del flu en los Estados Unidos nada más. Pero hay algo que impresiona aún más, que lo vivimos por años, por siglos, y es la hambruna, el hambre. Hay niños, adultos, ancianos que están muriendo día tras día a causa de no tener una alimentación. Dice las estadísticas de estos 3 meses que ya han pasado 1,300,000 personas muertas a causa de lo que es la hambruna en el mundo. Oiga, hermano, amigo, cuando uno ve estas estadísticas, uno tiene que comenzar a pensar. Uno tiene que comenzar a analizar qué realmente Dios quiere decir con todo esto que está mostrando a ti, a mí, a la sociedad, a los gobiernos, a los reyes de este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Porque estamos escuchando a todos los presidentes, a todos nuestros líderes, pero muchas veces no estamos escuchando la voz de Dios. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Pero podemos escuchar personas diciendo, ¿a dónde está Dios? Pues yo voy a decir a dónde es que está Dios. Dios está en el mismo lugar. Dios está tocando a la puerta de cada corazón de ser humano, diciendo, déjame entrar a tu corazón a través de mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hecho por años, por siglos. Cristo se despojó de sí mismo para venir en carne y hueso, para morir por la sociedad. Y la sociedad hoy en día está diciendo, ¿a dónde está Dios? Oh, Señor. Mire, quisiera hacerle esta pregunta. La pregunta está basada en lo que estamos viviendo. La humanidad entera, realmente está analizándose, realmente está escudriñándose, realmente la sociedad, la humanidad entera, estará pensando en Cristo, en algo salvífico de salvación para su vida. En realidad estamos pensando en eso, la sociedad, la humanidad. Porque yo sé que vamos a salir de esto. Vamos a pasar esta etapa. Pero después de esta etapa, posiblemente, a lo mejor se nos olvide lavarnos las manos, pero posiblemente no. Hoy en día tenemos que salir con mascarilla, guantes, para no entrar en contagio, pero va a pasar el tiempo.
Va a pasar. Van a venir las soluciones de las inyecciones, los medicamentos. El ser humano va a tener la prevención para poder contra el coronavirus. Y después de esto, ¿qué piensa el ser humano? ¿Va a pensar realmente y está pensando realmente el ser humano en Cristo? En la salvación del alma, en la necesidad del alma. Porque hoy la incertidumbre se enfrenta a Jesús. Hoy la incertidumbre, la inseguridad en el ser humano se enfrenta a Jesús. Hoy Jesús está diciéndole, estoy aquí, háblame, ¿en quién tú estás confiando? ¿En dónde es que está tu confianza? Porque la incertidumbre lo que trae al hombre, a la mujer, al joven, es desilusión, es desespero, es ansiedades, es estrés, es pánico. Y mucha gente ha entrado y vive en esos momentos, en esos caos constantemente. Realmente, escuche bien, hermano y amigo, realmente el ser humano vive lo que cree. Porque posiblemente podemos hablar de fe, pero estaremos actuando en fe. Y ojo, el ser humano, nosotros todos, hablamos de fe, pero estaremos viviendo en fe. Porque una cosa es pensar en fe, una cosa es meditar en la fe, pero otra cosa es vivir y actuar en fe. Son dos cosas diferentes. Porque podemos pensar en fe, pero nuestras acciones son acciones que no son de fe. Podemos decir cosas, pero realmente nuestras acciones son más de incertidumbre. A causa de X cosa. ¿Puede pasar eso? Sí, pasa. Ahora, la fe en el cristiano, la fe en el ser humano, tiene que estar anclada en una palabra que se llama convicción. Porque si no estamos ya convencidos de lo que creemos, de lo que somos, entonces nunca vamos a actuar como lo que somos, seguidores de Cristo. Por eso que el ser humano y esta persona se expresaba así: ¿a dónde está Dios? Porque su confianza no está en Cristo. Su confianza no está en el verdadero Dios. Creen en Dios, confían en Dios, pero cuando pasan las circunstancias difíciles, dicen: ¿a dónde está Dios? Quiero dar un consejito. Mire, a Dios no lo podemos colocar, ubicarlo en el tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es eterno. Dios vive en la eternidad. Y vivir en la eternidad es saber todas las cosas antes de que ocurran. Y cuando el ser humano todavía no comprende la eternidad de Dios, entonces se le hace difícil reconocer su incredulidad. Se le hace difícil reconocer sus desalientos. Se le hace difícil reconocer que tiene que arrepentirse. Y arrepentirse nuevamente, que yo le he dicho en otros videos, arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Jesucristo dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que no se arrepiente, no cambia su mentalidad, realmente se le hace difícil conocer a Jesús. Se le hace complicado conocer a Jesús. Pero yo quiero hoy presentarte a Jesús, que en un momento dado a una familia, Jesús no llegó rápidamente en el tiempo.
Pero hoy vamos a analizar o a comenzar a analizar este capítulo, que es el capítulo 11 de Juan. Porque Juan, cuando escribe, él escribió 7 acontecimientos que Jesús hizo extraordinarios. Pero este acontecimiento que Juan escribe es un acontecimiento con referente a un hombre llamado Lázaro y a su familia, eran sus hermanas. Lázaro había llegado a un momento que había adquirido una enfermedad X que le estaba causando la muerte a Lázaro. Y en base a eso, Jesús estaba por en algún lugar y María y Marta le envían un mensaje a Jesús y le dicen a Jesús: Jesús, oye, el que tú amas está enfermo. El que tú amas, le dijeron, dile al Señor: Señor, el que tú amas está enfermo. Y Jesús, al oír esto, dice la Escritura, Juan capítulo 11, versículo 4, dice: Jesús, al oír esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahí rápidamente, después Jesús dice: para que el Hijo de Dios sea glorificado. Uno oye estas palabras de Jesús y uno dice: Jesús, que tú a través de la muerte vas a hacerte glorificar. Explícame, ¿cómo es esto? Y yo quiero hoy presentarte a Jesús, las expresiones que Jesús hace, la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando Cristo no llega o no recibimos una respuesta del Señor, es que Jesús llegó tarde. Y a veces expresamos y a veces hemos dicho: Jesús llega a tiempo, Jesús nunca llega tarde. Pero muchas veces en nuestros corazones, en nuestros corazones decimos: wow, Jesús se está tardando un poquito. Pero Jesús aquí le dijo a sus hermanas, a María y a Marta, les mandó a decir: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que la gloria del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, sea manifestada. El versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta y amaba a María y amaba a su hermano Lázaro. Pero cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, mire lo que hace Jesús. Escuche bien, porque esta es la historia. Y la Biblia tiene algo extraordinario. La Biblia no esconde nada. Mire lo que hace Jesús. Jesús dice aquí que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Escucha bien, Jesús en un momento dado está en un lugar y le envían ese mensaje de que Lázaro había fallecido. Y Jesús recibe el mensaje, hace las expresiones, pero de momento Jesús decide quedarse 2 días más en ese lugar. Cuando uno ve esta acción de Jesús, si la vemos en nuestra mente carnal, ¿qué usted pensaría? ¿Qué pensaría su corazón? Si de momento, se lo voy a actualizar de esta manera, si de momento su mejor amigo desde pequeño, que usted conoce, que constantemente comen juntos, dialogan, de momento está en algún lugar y usted le manda un mensaje diciéndole: mira, amigo, estoy a punto de morir. Y este amigo decide quedarse un tiempo más y no ir a verte. ¿Qué tú pensarías de ese amigo? ¿Qué tú pensarías de esa persona? ¿Te decepcionaría? ¿Sentiría desilusión? ¿Sentiría incertidumbre?
Porque aquí Jesús había tomado y tomó una decisión que dice el versículo 6, el capítulo 11 de Juan. Y Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga, que Jesús es algo que cuando uno empieza a analizarlo y a verlo, uno dice, wow, Señor, de verdad que tú tomaste esa decisión de quedarte 2 días más. Y aquí Jesús, entonces, podemos ver que cuando Jesús toma esta decisión de quedarse allí, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría Marta? ¿Y qué pensaría María de Jesús? ¿Qué habrán pensado ellas como hermana de Lázaro? ¿Habrán pensado, ya Jesús no ama a Lázaro? ¿Ya Jesús no los quiere? ¿Qué le pasa a Jesús? No sé, la Biblia no describe qué sucede con sus expresiones, pero conociendo más o menos el corazón del ser humano, ¿qué expresión habrá hecho María y Marta? No sabemos, pero mire, Jesús de momento, después le dice de 2 días a sus discípulos, le dice, vamos a Judea y vamos a pasar para ir a ver a Lázaro, porque Lázaro duerme. Entonces cuando uno ve esta expresión diciéndole a Jesús que Lázaro duerme, entonces los discípulos le dicen o piensan y dicen, Jesús se está refiriendo a que van a levantar a Lázaro. Y Jesús le dice, no, 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 no. Lázaro no es que está durmiendo, es que Lázaro ya ha fallecido. Y cuando los discípulos oyen esto, me imagino que se asombrarán. Lázaro ha muerto, pero Jesús está diciendo que Él lo va a levantar. Así que hoy vamos a ver a un Jesús enfrentando la incertidumbre del ser humano. Porque la incertidumbre en nosotros los seres humanos no nos llevan a tener seguridad en Jesús. Y Jesús tomó aquí una decisión de quedarse 2 días más y esperar que Lázaro muriera para él enfrentar la incertidumbre de los seres humanos, para él demostrar que él es el Hijo de Dios, para él demostrar que es la resurrección y la vida. Pero aquí, después de este acontecimiento, de esta expresión que Jesús hace a sus discípulos, dice, no, 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 si ya Lázaro ha muerto, pero yo voy a levantarlo. Jesús llega al sitio, a Betania, donde estaban las hermanas de Lázaro. Y ahora que entramos en el análisis emocional, el análisis de que hoy quiero compartir con ustedes. Jesús cuando llega, después de que Lázaro llevaba 4 días de muerto, sale de momento Marta a recibir a Jesús. Sale corriendo, se postra ante el Señor Jesús y dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. La expresión que hace aquí Marta es una expresión de dolor. Pero Jesús aquí sabe lo que es sentir dolor. Jesús sabe el dolor y conoce el dolor del corazón del hombre. Jesús no está alejado de eso. Jesús reconoce la angustia del hombre. Jesús reconoce la decepción del hombre. Jesús ve y sabe la desilusión del hombre. Aún más, Jesús hace frente a la incertidumbre del hombre. Y aquí Jesús escucha
a Marta diciéndole: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ahora también sé, mire cómo dice Marta, ahora también sé que si tú le pides a Dios, Dios te lo dará. Ella tiene fe en el Señor, pero le hubiese gustado a ella que si hubiese llegado a tiempo, Lázaro no hubiera pasado por la muerte. Jesús la observa y le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Marta, en su expresión dice: sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el gran día final. Espérate, Marta, vamos a analizar tus palabras. Las palabras de Marta fueron: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero a ella le estaba diciendo a Jesús: todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a conceder, Jesús. ¿En qué quedamos, Marta? ¿O tú crees que tu hermano iba a resucitar? ¿O ella estaba basándose solamente en la convicción, en lo que ella había estudiado o sabía del conocimiento de en esos tiempos bíblicos, de las enseñanzas de esos tiempos? Porque ella sí reconocía y sabía que en algún momento Lázaro se iba a levantar. Pero Jesús no estaba hablando de ese resucitar. Jesús estaba hablando de hacer una señal. Y hoy Dios está haciendo señales. Escucha bien. Está haciendo señales en el mundo, en este mundo, de su regreso, de su venida. Jesús hoy, Dios, a través de todos estos medios, está dando señales al mundo de su regreso. Pero Jesús le dice a Marta: Marta, escúchame, yo soy la resurrección y la vida. Espérate, Jesús. ¿Qué tú eres? ¿La resurrección y la vida? En otras palabras, Jesús está diciendo que Él es el autor de la vida. Jesús no solamente es la vida en el ser humano, sino es el autor de la vida. Y Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté en el sepulcro, vive como quiera. Realmente ese es el punto en que hoy estamos analizando. ¿Qué le hace falta a tu alma? ¿Qué le hace falta al alma del ser humano? Es a Cristo. Porque el cuerpo tuyo en algún día vas a morir. Naciste para morir. La Biblia lo dice. Todo ser humano va a pasar por la vida, por la muerte. Como decían nuestros viejos abuelos, la muerte está detrás de la oreja. Nos puede sorprender. Mira las estadísticas que acabo de decir. Más de millones de personas han muerto en este año. Pero el alma está segura en Cristo. El alma está segura en Él. Porque Jesús está diciendo aquí que Él es la resurrección y la vida. Pero el que cree en Él, el que tiene convicción en Él, aunque esté muerto, ese es el que realmente vive. Es el que realmente sigue viviendo. ¿Usted sabe por qué, amigo y hermano que me escucha? Porque cada ser humano en esta tierra, desde que nace, ya va empezando a vivir una eternidad. Tú no vives una eternidad cuando te mueres. Ya tú comienzas aquí en la tierra viviendo una eternidad. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano, pero tú eres un ser interior eterno. Tu alma es eterna. Jesús le dice esas palabras a María, a Marta, y dice:
todo aquel, la palabra de Cristo es, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le hace una pregunta a Marta: ¿crees esto? Hoy, esta pregunta también es para ti. ¿Tú crees que Cristo es la resurrección? ¿Tú crees que Cristo es la vida? ¿Tú crees que Cristo, en medio de los sufrimientos que estamos viviendo, está presente? ¿O tú crees que Cristo realmente llega tarde? ¿O tú crees que Cristo realmente no envía las respuestas a tiempo? ¿O tú crees que Cristo realmente no es el amparo de la sociedad? ¿O tú crees que Cristo realmente no es la fortaleza? Porque si tú tienes fe en Él, tienes que tener una convicción plena en Él. No en el tiempo, si Él llega a tiempo o fuera de tiempo en nuestras mentes. Jesús no es así. Jesús llega a tiempo. Jesús siempre está a tiempo. Aunque Él se había tardado 2 días más, quedado 2 días más, Él estaba presente en la muerte de Lázaro. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso es que Jesús hoy en día está en una eternidad. Nosotros somos los que vivimos en el tiempo. Por eso es que a Dios no lo podemos sujetar al tiempo. Porque si lo vemos, si sujetamos a Dios en el tiempo o lo colocamos en el tiempo, estamos diciendo, entonces, como dijo la persona que mencioné al principio, que vamos a ver a Dios llegar tarde. Pero si vemos a Dios en una mente eterna, en cómo es Él, siempre vamos a ver a Dios llegando a tiempo, justo a tiempo. Entonces, de momento, Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y el que había de venir a este mundo. Sí, yo lo creo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María y le dijo: María, Cristo está aquí. María salió corriendo, también se postra a los pies del maestro y le dice las mismas palabras de Marta: si tú estuvieses aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiese muerto. Jesús, entonces, al verla en ese llanto y en esa expresión de llanto que hizo María, Jesús se conmovió en su espíritu. Y de momento dice las escrituras que hace una pregunta: ¿dónde han puesto a Lázaro? Y de momento le dice: Jesús, ven, está en este lugar. Cuando Jesús llega al lugar de su sepultura de Lázaro, Jesús hizo algo que es donde aquí vamos a analizar un poco. Dice las escrituras que Jesús lloró. Esto es uno de los versículos más cortos que hay en la Biblia. Jesús lloró. La pregunta que pongo en la mesa, que pongo en el diálogo de compartir tú y yo, en el análisis bíblico, es: ¿por qué Jesús llora si Jesús sabe que Él lo va a resucitar? Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Por qué Jesús llora si Él sabe que va a resucitarlo? Te voy a dejar con esta pregunta, porque vamos a hacer la segunda parte de este mensaje, titulado La incertidumbre frente a Jesús. Ve analizando, ve escudriñando en el tiempo que vamos a dar este lazo, para que realmente tú busques la respuesta bíblica. Está ahí presente, está la respuesta y lo vamos a analizar. ¿Por qué Jesús llora?
Porque ahí vamos a ver la cristología de Jesús, a Jesús el ser humano y también a Jesús divino a la misma vez. Y ahí vamos a analizar este llanto de Jesús. ¿Por qué Jesús lloró si realmente Jesús sabía que lo iba a resucitar? Así que me despido en este primer video, en este primer avance de este mensaje que hoy estamos trayendo a tu vida y a tu conciencia hoy. Recuerda, sin Cristo nada podemos hacer. La pregunta, te la repito, ¿por qué Jesús lloró si Él sabía que iba a resucitar a Lázaro? Así que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima intervención. Así que espero que te quedes con nosotros. Suscríbete aquí en nuestro canal Mies Church. La paz del Señor que siempre esté en tu casa, en tu familia. Y hasta la próxima. Te espero. Dios te bendiga.